todos, muchas gracias por estar aquí viendo el canal, muchas gracias por sus visitas y por sus suscripciones. Ahora mismo estamos a punto de llegar a 200 suscriptores y suscriptoras y yo estoy muy contenta de saberles por aquí. Les agradezco mucho todas sus visitas. Y bueno, hoy vamos a platicar de dos libros que tienen en común el tema de la vejez y sobre todo la concepción que tanto el autor y la autora de los que les voy a hablar tienen ante la vejez desde su propia experiencia y también desde su forma de escribir o el género en el que están escribiendo. Estos libros los leí en distintos meses, no es que yo fuera leyendo un tema, una temática, pero sí logré encontrar como ese hilo conector entre ambos. Y bueno, voy a comenzar a hablarles de estos libros según el orden cronológico en que yo los leí. El primer libro es Mi madre, de Yasushi Inoue, editado por Sexto Piso. Y esta es una serie de 3 crónicas escritas en distintos momentos de la vida del autor, pero reúnen 9 años de su vida familiar y el tema más importante sobre la enfermedad y muerte de su madre Yae. La totalidad del libro se cuenta en orden cronológico, comienza contándonos la muerte de su papá Hayao, y a partir de allí nos va contando una serie de preceptos básicos sobre cómo funcionaba antes la relación de pareja de su madre y padre y cómo convivían y vivían, y también cómo estaban distribuidos en distintas ciudades él y sus hermanas y hermanos. Posteriormente nos cuenta cómo una vez muerto el padre comienza a deteriorarse la mente de su madre, y esto es de manera paulatina. Entonces los hijos e hijas se van repartiendo el trabajo de cuidarse, bueno, de cuidarla a ella. Fue hasta este momento en el que como familia se reparten las labores de cuidado de la abuela, que comienza a notar el deterioro mental que estaba sufriendo, y se preguntaban si había comenzado antes o si apenas comenzaba en ese entonces. Esto fue muy difícil para todos los miembros de la familia, y aquí también incluyo a las parejas y a los nietos, que también de pronto la cuidaban, porque la abuela rondaba los 80 años y su mente iba cada vez deteriorándose un poco más, pero su cuerpo seguía manteniéndose jovial y fuerte considerando su edad. Entonces ella era muy huidiza, escurridiza, y era muy difícil para todos mantenerla en un solo lugar o tratar de cuidarla todo el tiempo. Había que estar como siempre sobre ella. Pero bueno, entonces estas crónicas nos cuentan cómo sobrellevaron esta situación en modo familiar, pero también lo que más me gusta es cómo como familia concibieron ese deterioro mental de la abuela y cómo poco a poco iba perdiendo ese sentido de realidad. También en familia fue que comenzaron a platicar varias teorías acerca del envejecimiento de un familiar, y consideraban a la vejez como un regreso a la niñez por algunas actitudes que la abuela iba tomando o algunas formas de solicitar cosas que quería o necesitaba, o incluso en la forma en cómo los miraba y cómo se desempeñaba en su día a día, algunas actitudes que iba tomando como si fuera una niña pequeña. Y entonces decía que tal vez a mayor edad orgánica, menor edad mental, y que iba siendo cada vez más niña. También hay otra teoría en la que proponían que tal vez no regresaba paulatinamente como un año más en orgánicos y un año atrás en mental, sino que se detenía en algún periodo de su vida que fuera relevante o que hubiera sido relevante para ella, porque ella comenzaba entonces a hablar mucho acerca de un amor que tuvo cuando fue adolescente, y era algo a lo que recurría mucho. Entonces ellos pensaban que tal vez también se estancaba o se detenía en ese momento importante para ella. Por último, y algo que me gustó muchísimo, es cómo el autor reflexiona a través de su experiencia familiar, cómo el adulto o cómo los hijos tomaron ese lugar de adulto y cuidaron de su madre, cuando todo el tiempo anterior había sido al revés, o por muchos años había sido así, y así se había quedado como esa costumbre y ese entendimiento de cómo funcionaba esa relación. Y la segunda cosa es esa reflexión de reconocernos finitos en el mundo y generar conciencia de nuestra propia muerte en el momento en el que los progenitores mueren. El segundo libro del que les quiero platicar es Su cuerpo de Harán, de Alejandra M. Vázquez.
editado por El Periódico de las Señoras, Enjambre Literario y Caja Negra. Este libro, este texto fue ganador del Premio Dolores Castro en el año 2018 en la categoría de ensayo. Y cabe mencionar que el libro fue escrito desde la experiencia personal y familiar de la autora, una vez que ella desempeñó la labor de cuidado remunerado de su abuela. Habla de varias temáticas como lo son las labores de cuidado, el trabajo doméstico y la vejez. Y en cada una de estas temáticas ahonda, pero sin dejar de lado el punto de partida que es su propia experiencia. Y aunque también las aborda por separado, nunca olvida que forman parte de un conjunto. El ensayo comienza con un cuestionario alrededor de la idea de trabajo, trabajo remunerado, trabajo donde se honre al trabajador y trabajo doméstico. En este último punto se cuestiona si el trabajo doméstico cumple con todas esas cuestiones que otros trabajos sí tienen, como lo son la satisfacción personal, la legitimación, reconocimiento y prestigio social. También continúa ensayando alrededor de la idea de qué es el cuidar o qué es el cuidado o qué es una labor de cuidado, más allá del realizar actividades del cuidado de una casa, sino cuidado de otra persona, en este caso, una persona de la tercera edad. Para terminar de concebir su idea sobre el cuidado de un adulto mayor, también explora alrededor de la vejez en sus aspectos físicos y también de alguna forma en sus aspectos psíquicos. Entonces hace varias preguntas, cómo envejece el cuerpo humano o cómo envejece la mente humana, sobre todo cómo es que mi abuela nonagenaria se concibe a sí misma como anciana. Y en este punto también ensaya acerca de la concepción que otras personas como jóvenes tenemos acerca de la vejez y sobre todo personas familiares que tienen acerca de sus familiares ancianos. Aquí también toca algunas cuestiones como son distintas edades y géneros que hay en las familias y cómo desde ese punto, desde ese lugar también cuestionan o interpretan a la vejez. También, por último, hace un análisis sobre cómo el Estado interviene o no, o la mayoría de las veces no interviene de la forma correcta ante los puntos previamente revisados que tienen que ver con el cuidado de los adultos mayores en sus cuestiones de seguridad social y de médicos, no solamente médicos para cuestiones físicas, sino también psíquicas. Y por último, también hace un recuento sobre su experiencia al ser una cuidadora y también una escritora. Y sobre todo, una escritora que está escribiendo un libro sobre cuidado. Ahora quiero platicarles algunos puntos en común que yo encontré entre estos dos textos. El primero, y creo que es el obvio, es que estos dos textos hablan sobre la vejez, pero lo que me emociona mucho de ambos es que tienen una concepción muy similar, considerando la distancia física y de edades que tienen cada uno de los autores y la autora. Y ambos tienen algunos comentarios sobre la vejez como una vuelta a la niñez y esa es una idea que me pareció muy linda, es algo que nunca hubiera concebido de esa forma. Ambos relatan desde su experiencia familiar y también desde la posición en la familia que tiene cada uno. Yasushi nos habla como el hijo varón y Alejandra como la nieta mujer. Esta posición también de pronto tiene un peso muy importante en cómo van a desarrollar su texto y cómo han desarrollado también su experiencia. Y a esto habría que añadirle también la zona geográfica en la que se encuentran, porque las costumbres también influyen mucho en cómo han llevado a cabo no solo su texto, sino también su experiencia. Para terminar, quiero decir que ambos textos me parece que tocan el tema de la vejez desde un punto que al menos yo no había leído antes y que es considerar a la ternura y al cuidado como parte de proveer de una vejez digna a nuestros ancianos. Esto me parece un parteaguas no solo en la literatura, sino también en la vida en general. Claro que en este punto pues también estoy hablando desde mi experiencia y mi conocimiento personal. También tengo un comentario acerca de la edición de Su cuerpo de Harán, ya que yo lo leí en digital porque este libro es parte del proyecto Caja Negra, así que ellos tienen un programa de distribución libre. Entonces, si ustedes entran a la página de Caja Negra, pueden acceder a él, descargarlo en sus dispositivos y leerlo de forma gratuita.
Yo les dejo los links de acceso a ambos libros y bueno, pues sería todo por ahora. Muchas gracias por ver este video, por ver todos los videos anteriores también. Y si ya han leído alguno de estos 2 libros, déjenmelo en los comentarios para que sigamos platicando alrededor de ellos. Muchas gracias por sus suscripciones, sus visitas, sus compartidas y por darle me gusta a este video. Nos vemos en una próxima edición. ¡Adiós! Thank you.